Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos. ¿A dónde? A CDCC Televisión y CDCC Radio. La predicación de hoy día, la predicación de hoy día, las moscas están donde hay carnalidad. Donde hay carnalidad. Veamos el texto base y 2 de Pedro 2:13b. El concepto de placer es entregarse a las pasiones enfrenadas. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes, son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado. ¿Qué es con las moscas? Esperemos. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada de la cual puede salvar vuestras almas. Las moscas están donde hay inmundicia. Y en términos espirituales, las moscas simbolizando son los espíritus inmundos y que habitan donde está la decadencia espiritual y moral. A través de la escritura, dan a saber que estos espíritus inmundos están también no solo en la gente que gusta de los placeres mundanos, sin Dios ni ley, sino en personas víctimas de estos que enferman y esclavizan al ser humano. Ya, pero ese es otro tema. Haciendo clara distinción que unos son víctimas de estos y otros llamados por la inmundicia cometida por el ser humano. Te dije, las moscas están donde hay carnalidad, ¿cierto? Ya. De ninguna manera diremos que las moscas son las que provocadoras de la pudrición de la carne, sino que contribuyen en el proceso de degradación. Asimismo, el ser humano en su naturaleza caída y depravada escoge por sí mismo la degradación de su alma, y los espíritus inmundos influencian esta decadencia, la incitan y la estimulan. Cada ser tiene voluntad de escoger entre la degradación o la superación espiritual. El que escoge el mal le facilita a estos seres inmundos atiborrados de maldad y llevar al ser humano a la degradación moral y que los separa cada vez más de Dios. A los que escogen el bien igualmente intentarán una y otra vez provocar la caída a través de la tentación y llevar si es posible a la persona que lleve a la consumación de su o sus pecados. ¿Qué es la carnalidad? Deleite de la carne. Entre ellos el deleite de la religiosidad y el ocultismo. ¿Y cómo no? Si Belcebú es un dios cananeo filisteo que recibe reconocimiento como dios junto a otros y dentro de sus rituales, entre otras perversidades, estaba el sacrificio de los niños. Y Belcebú en estos tiempos sigue siendo adorado. Hay Facebook, página de Facebook con el nombre de Belcebú. Y que no es que alguien se haya puesto, sino que adoran a este demonio. Gálatas 5:19 dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no se van al cielo. Pero veamos más detalle acerca de quién era Belcebú. Belcebú en griego es Baal-Zebub, adorado en la antigua ciudad filistea de Ecrón. En el Antiguo Testamento significa el señor de las moscas. En Ecrón los filisteos lo veneraban a Baal-Zebub, dios de las moscas, al que le atribuían poderes sobre la salud. En 2 de Reyes 1:2, en la Biblia, en Samaria dice: Ocosías se cayó por la ventana de su aposento alto y se enfermó. Entonces envió mensajeros diciéndole: vayan, consulten a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad.
Excavaciones arqueológicas en antiguos sitios filisteos han descubierto imágenes doradas de las moscas. Después de la época de los filisteos, los judíos cambiaron el nombre de Beelzebú, tal como lo utilizan en el Nuevo Testamento griego, que significa Señor del estiércol. Este nombre hace referencia al dios de las moscas que era adorado para obtener la liberación de las heridas de este insecto. Algunos eruditos bíblicos creen que Beelzebú también era conocido como el dios de la inmundicia, que más tarde llegó a ser un nombre de amargo desprecio en la boca de los fariseos. Como resultado, Beelzebú era una deidad especialmente despreciable y los judíos usaron su nombre como una frase descriptiva para Satanás. La palabra compuesta Baal, que era el nombre de los dioses cananeos de la fertilidad del Antiguo Testamento, y Zebul, que significa grandiosa morada, uniéndolo formaron el nombre para Satanás, el príncipe de los demonios. Los fariseos usaron este término por primera vez cuando describieron a Jesús en Mateo 10, 24, 25. ¿Lo recuerdas? Dice, anteriormente habían acusado a Jesús de echar fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. En Mateo 9, 34 encuentras eso, haciendo referencia a Beelzebú. En 2 Corintios 4:4, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Beelzebú, el señor de la mosca, príncipe de los demonios, del señor del estiércol. ¿Dónde encontrarían los demonios, o dónde encontrarán los demonios su festín? ¿Qué les atrae a los demonios? ¿Qué es lo que los invita a concurrir donde alguien? ¿Qué es lo que los invoca? ¿Dónde gustan habitar? ¿Qué acciones del ser humano los llama irresistiblemente a ese olor nauseabundo, repugnante del pecado? La inmundicia es todo aquello que va en contra del carácter santo y puro de Dios. Muchas veces esta inmundicia puede ser mantenida en oculto, como en el caso de los fariseos, a quien el Señor le dijo por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Jesús les dijo a los fariseos. Mateo 23, 27. Los fariseos, claro ejemplo de religiosos, o mejor, a una apariencia de piedad, sin nunca haber tenido una conversión real, sino que sus tradiciones religiosas imperaban, dominaban en contra de todo designio divino. Otro caso de un creyente renovado que luego descuida su vida espiritual, se vuelve atrás de su antigua condición, caso que lo describe en el libro de Mateo 12, 43, 45. El espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí. Su casa es el cuerpo de esta persona. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el posterior estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá con esta mala generación. La casa y el hábitat de estos espíritus inmundos son los cuerpos del ser humano. Entonces, al ser limpia pero desocupada, toma 7 espíritus inmundos peores que él. Y esto nos habla de jerarquías malignas y vuelven a morar allí. Entonces el estado final de estos es peor que el antiguo estado de cuando no conocían a Dios. Unas moscas llaman más moscas al cuerpo muerto en delitos y pecados. Esta enseñanza de Jesús y demostración de su gran poder provoca en la religión dominante una seguidilla de provocaciones, como por ejemplo acusar a nuestro Señor y Dios de ser Él el que por el poder de Beelzebú hacía los milagros de sanidad, multiplicación de alimentos, de tener el poder de la naturaleza con sus manifestaciones. Mateo 12, 22, Jesús sanó a un hombre endemoniado que era ciego y mudo. Como resultado, toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlos, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jesús responde en Mateo 12, 26, 28. Dice, ¿y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo? ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino?
Y dice Jesús, y si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quiénes los expulsan vuestros hijos? O sea, los que practican lo que ustedes hacen. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Impresiona la reacción de estos religiosos fariseístas de este increíble milagro y muchos otros de Jesús. Al contrario de los favorecidos, los que eran favorecidos con hechos comprobables, diferencian al fariseísmo de Jesús como el Hijo de Dios. Mateo 16, 17, 20 dice: y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los fariseos saben igualmente que Jesús sí obraba milagros o hacía obras más allá del alcance que cualquier ser humano podía realizar. Y rápidamente ellos atribuyen a este poder a Belcebú y no a Dios. Les convenía. Había que confundir a la gente para no perder el poder religioso que ellos tenían sobre el pueblo y el beneficio que ellos recibían de esto, beneficio económico obviamente, y ser reconocidos. Esta actitud los hace responsables. No era cosa de incredulidad como puede sucederle a muchos creyentes que nunca han experimentado el poder y los dones del Espíritu Santo, que está actual, activo en nuestros días. Era asunto de conveniencias. Mentir y calumniar es el modo de operar de estos blasfemos. El significado bíblico de inmundicia se refiere a todo tipo de suciedad, ya sea físico como moral. Se entendía que para llegar a Dios había que ser limpio de espíritu y de cuerpo. En aquellos tiempos se daba una cierta importancia a la higiene personal, y alguien con una inmundicia elevada era más que suficiente para echarlo fuera del recinto religioso. Había personas que podían ser expulsadas de lugares santos si su higiene personal no era la óptima, aunque no por ello significaba que eran expulsados de su camino a Dios. Alguien que hubiera manipulado un cadáver se entendía como una inmundicia de alto nivel. La contaminación contraída tenía que ser quitada mediante agua de purificación y pasados 7 días. También el contacto con otros inmundos era suficiente para convertirse en otro, y sobre todo el contacto con leprosos se consideraba una contaminación total. Levítico 7. Además, la persona que tocare cosa inmunda alguna, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Ayer tal vez por razones más higiénicas y sanitarias. Hoy, Mateo 15:10, ¿qué nos dice Dios? Y llamando hacia la multitud le dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron porque oyeron esta palabra? Pero respondiendo él le dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Y Jesús lo mira y le dice: ¿también vosotros estáis sin entendimientos? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca y va al vientre es echado en la letrina? Porque del corazón salen los malos, es lo que contamina, porque de él salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La verdadera contaminación es la espiritual, ¿cierto? La del alma. El actuar pecaminoso, que no solo daña y aleja de Dios al mismo ser que lo comete, sino a su ambiente, lo que lo rodea.
Tal vez te preguntes, ¿cuál es el objetivo de saber acerca del príncipe de los demonios y su afición por la inmundicia? No solo él, sino sus demonios, que cayeron en la inmundicia y no tienen opción de redención como sí lo tiene el ser humano. Es por ello que en su odio por la humanidad le muestra lo que momentáneamente posee, la vanidad de la vida, y llevarlo a la inmundicia y destruirlo y alejar definitivamente las almas de Dios. Necesitan estos espíritus inmundos carnalidad, como las aves de carroña que necesitan cuerpos muertos del cual nutrirse. Tú y yo debemos cuidarnos extremadamente para no convertirnos en ex cristianos vitales y pasar a ser carroña para los espíritus inmundos. Ellos están acá y nosotros también. Dios Espíritu Santo también para ayudar al creyente y convencer a aquellos que quieren ser convencidos por Dios. También el príncipe de este mundo que nada, pero nada tiene de Dios, que engaña a millares diciéndole al hombre, sé libre para llamar a Dios solo cuando tú quieras, como quieras, donde quieras y si quieres. E imagina un mundo sin Dios y sin límites. Juan 14:30. No me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, dijo Jesús, porque se acerca el que gobierna este mundo. Él no tiene ningún poder sobre mí. El corazón de cada pecador, dice alguien por ahí, es el palacio del diablo, donde él habita y donde él gobierna, si lo dejas que te gobierne, obviamente. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres, pero no usamos libertinaje. La predicación, las moscas están donde hay carnalidad. Los demonios van y son atraídos por el pecado, por la inmundicia, porque ellos son inmundos. Según de Pedro 2:13b, el concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado. Está hablando de ex creyentes. Santiago 9:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Las moscas están donde hay carnalidad. Esa ha sido la predicación de hoy día. Los demonios son llamados, convocados, donde hay pecado. Que el Señor te bendiga muchísimo. Un abrazo grande. Que estés muy bien. Pórtate bien, por favor. Ora mucho y santifícate. Que estés muy bien. Adiós. Ok. Ese ha sido el mensaje de hoy día. Hermoso, maravilloso, potente mensaje que nos ha predicado nuestra pastora. Qué importante, qué maravilloso es el mensaje y la palabra de Dios que nos fortalece. Estemos firmes, sigamos al Señor. Bien, ese ha sido el culto de hoy día. Queremos que se haya gozado con nosotros en este culto. Y no nos queda más que decir adiós hasta el próximo sábado en el próximo culto online. Bendiciones. Chao, chao. En CDCC Televisión hemos presentado el culto online de la Comunidad de Cristo Carismático. Hasta pronto. Bajo mis pies la tierra clama que vuelva a llover.